Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y estos van a ser episodios especiales. Sí. Porque este mes de agosto, como muchos sabremos, es el mes de la Biblia. Sí. Si no tiene Biblia, vaya y compre una. Y para este episodio tenemos el versículo número 105 del capítulo más amplio de la palabra de Dios, que es el libro de Salmo 119, que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana Ale. Y queremos quizá hablar un poco de este hermoso privilegio que tenemos de justamente tener acceso a lo que es la palabra de Dios. Sí. De que hoy no es muy complicado el adquirir este libro hermoso, pero para que llegara a nuestras manos en nuestro idioma, tuvo que haber pasado una larga historia, un largo sufrimiento para que pudiese llegar a nuestras manos. ¿De qué vamos a tratar? Pues de la palabra de Dios, de lo difícil que fue que llegara a ser traducida, de lo difícil que fue que hoy pudiera llegar a nuestras manos y quizá lo poco que lo valoramos, sí. Porque es una historia hermosa, preciosa, de cómo Dios preserva su palabra y de cómo pasó por tantas cosas. Y nosotros hoy podemos decir, lo voy a descargar en PDF o en audiolibro o lo que fuera. Y así como que lo tenemos ya mucho a menos. Y cada quien saca, las religiones diferentes o las sectas diferentes van sacando sus propias traducciones. Pero qué esfuerzo tan grande fue el que nosotros tuviéramos. Y es que no es un libro, es una compilación de varios libros. Es que es lo que se dice, o sea, les guste o no reconocer, la Biblia es el libro de los libros. Así es. Porque una es el que mayor impresiones tiene de todos los libros que puede existir en la historia. Sí. Y es el libro con mayor traducciones en toda la historia de la humanidad. Entonces, seas historiador, seas ateo, sea lo que quieras, es algo que no puedes negar. Y por algo, Dios preserva su palabra siempre. Sí, amén, gloria a Dios. Empezando, es una compilación de libros, que son 66 libros que nosotros como evangélicos tenemos. Y bueno, la otra rama son 73, que son, me parece, de la Iglesia Católica, que nosotros los consideramos apócrifos. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo peso histórico y espiritual. Por eso es que se hace la separación de los 73 a los 66 libros por el canon bíblico, la vara de medir, que es el Espíritu Santo. Y está escrita por más de 40 autores diferentes a lo largo de un periodo de más de 1500 años. Entonces, imagínate cómo se pusieron de acuerdo. Díganme cómo se pusieron de acuerdo para hablar todos ellos del Señor Jesús. Sí, y o sea, los periodos en que se escriben los diferentes libros, no es que todos así se siguieron, ¿no? La voz, como muchas teorías de complot que se narran acerca de la palabra de Dios, pues no se caen por este punto de los intervalos de los tiempos en que cada autor escribe el libro. Entonces, estas interrelaciones que hay entre libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es impresionante. Sí, y está escrito principalmente en 3 idiomas, que es el hebreo, el arameo antiguo y el griego, que es el del Nuevo Testamento. Y quizá volviendo un poquito más a lo del canon bíblico, ¿cómo es que unos libros sí están dentro del canon bíblico y otros que no están dentro del canon bíblico? Y una de las preguntas que yo les hacía a los jóvenes en una escuela dominical era: ¿por qué está el libro de Esther y no está el libro de Macabeos? Porque la historia de Macabeos nos dicta de una liberación, revolución del pueblo judío, de cómo estaban siendo opresados y de cómo salieron a la libertad
para caer al yugo del imperio. Yo no hice la historia. Bueno, esa es la historia de los macabeos, de la familia de los macabeos, de cómo agarraron las armas para liberarse del yugo griego. Sí, incluso el libro de Esther no tiene en toda la extensión, bueno, tampoco es tan largo, ¿no? En todo el libro no tiene la palabra Dios, no se menciona la palabra, sino es justamente también historia respecto de cómo Esther libró a su pueblo de la destrucción, pero no como en otros libros históricos. Se menciona el nombre de Jehová incluso. Principalmente se debe esta separación del canon bíblico por la fiesta judía que se celebra en el libro de Esther, que es el Purim, que es una festividad judía que conmemora la salvación del pueblo hebreo de la Persia, del pueblo de Persia, que iban a ser aniquilados. El peso es espiritual porque fue una fiesta judía, es decir, el pueblo se consagró, se apartó, ayunó para que Dios diera una respuesta. Y diferencia de los macabeos, que ellos fue una familia que se rebeló nada más en armas, no buscaron propiamente el favor de Dios, no buscaron propiamente que Dios les diera una respuesta. Quizá algo, y lo digo con mucho respeto, y porque pues sabemos del holocausto, ¿no? Muy similar quizá a esta parte del holocausto, de cómo fueron liberados los judíos de ese gran holocausto. No, y es esta parte del peso espiritual que al final el enemigo siempre ha querido destruir la simiente por la cual iba a venir el plan de salvación. Y la palabra de Dios dice que la salvación viene a través de los judíos. Entonces el enemigo siempre ha querido destruir sí o sí a la parte de esta simiente donde iba a nacer el Salvador. Platicando un poquito más acerca de lo que es la palabra de Dios, yo creo que el Antiguo Testamento pudiera ser la parte más fácil de argumentar de que es bíblica. ¿Por qué? Porque lo tiene el pueblo judío. Los primeros 5 libros de la ley, que son el Pentateuco, son parte de la ley. Y los demás libros históricos, poéticos y los profetas, que serían el Ketubim y el Nebim, que son hablan básicamente de la ley, de los profetas y de cómo Dios va trabajando con el pueblo de Israel para revelarles al Mesías prometido, que ellos, por cierto, no han aceptado como pueblo judío ortodoxo, sino que ellos siguen esperando que venga ese Salvador, ese Mesías prometido, que en su postrer sería el anticristo. Pero esta gran parte de diferencia entra, yo creo, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, como lo dije hace un momento, no lo acepta. No acepta al Señor Jesús como si fuera el Mesías prometido. Salvo el judío mesiánico, pero ese es otro punto y aparte. Y entra en discusión con la Iglesia Católica, porque ellos dicen, ¿y quién dijo cuáles son estos libros que sí van a estar incluidos dentro del Nuevo Testamento o dentro de la profecía bíblica, el canon bíblico? Es que, bueno, ahí me recuerdo que una joven no hace mucho hizo una pregunta, ¿no? O sí. Bueno, que le hicieron a ella una pregunta de por qué la Biblia evangélica sí y la católica no. Sin embargo, si nos vamos a los concilios en donde justamente se establecieron qué entraba en el canon y qué no entraba en el canon, en estricto sentido, esos concilios estaban conformados también por católicos. O sea, no podemos desechar esta parte de que claro que había intervención católica en estos concilios porque quienes los convocaban eran los obispos. Sí. Entonces no podemos decir, la evangélica sí y la católica no. Hiciste muy bien la referencia de este peso espiritual que cada uno tiene, pero si tú lees una Biblia católica, es el mismo contenido del canon que respetamos los evangélicos, es el mismo contenido que nosotros tenemos. Sí. No varía en esa parte. Entonces no podemos decir que ellos no tenían conocimiento porque los concilios eran convocados por ellos. Sí. Y ahí está el concilio de Nicea, que es uno de los más importantes, en donde se estableció no solamente este canon, sino también
hubo esta divergencia con el de que concilios antes se había, porque llevaban puntos, ¿no? En los que se iba a tratar cada concilio. Sí. En uno antes ya se había dicho y ya se había hecho esta separación de aquellos que creían que Jesús era el Hijo de Dios y se iba a tomar como esta divinidad, y otros que dijeron no es Hijo de Dios ni tiene un peso espiritual como Hijo de Dios, como Mesías. Y posteriormente en el de Nicea se establece cuál es este canon que va a entrar por este peso espiritual. Sí. Pero reitero, ahí también, porque quienes convocaban eran los obispos. Sí. Dentro de estos mismos concilios se estableció lo que sería el credo de los apóstoles, que era como para unificar las ideas, para decir, ok, para que tú te consideres cristiano, tienes que creer en esto. Y justamente en nuestros seminarios de la Iglesia Cristiana de Benecer tenemos esta parte del credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Y muchos se agarran de esta parte del credo de los apóstoles porque se cree que ese credo de los apóstoles te está hablando de la Virgen María y de una iglesia universal, que sería, en traducción, católica. Eso es lo que significa católico, universal. Y de ahí agarran pues la iglesia católica, su nombre. Sin embargo, pues están completamente distanciados. Tienen la percepción de la realidad bien alterada. Sí, es que el punto de todo esto no es que se haya levantado una iglesia de las mayorías para que todos fuésemos a la iglesia católica universal de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa iglesia católica tiene su raíz dentro de el Imperio Romano. El Imperio Romano adopta como tal la religión cristiana para poder llegar a más gentes, para poder hacer una captación de las personas, porque dijeron, ya no podemos con tantos. Nerón ya quemó todo. Ha quemado muchas cosas, muchas casas, muchas personas, y pues ya no podemos con ellos, chavos. Y si no puedes con ellos, únete. Eso es lo que pasó. Yo le estoy diciendo en palabras más, palabras menos, pero eso es lo que está pasando, o lo que pasó con la Iglesia Católica Universal. Y ellos mismos adoptaron sus mismas religiones que tenían, que eran politeístas, para ponerle los nombres a los apóstoles. Es decir, y no lo digo yo, la misma palabra de Dios lo habla en el libro de los Hechos, capítulo número 14, 11 y 12. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Desde ese momento se está viendo cómo están haciendo una adaptación física, literal, encarnada de sus mismos dioses que ellos ya veneraban. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo romano, para evitar que se hubiera una sublevación tan grande, porque se expandía el evangelio de una manera tremenda, ese es otro tema que nosotros podemos abarcar en otro día, de cómo la iglesia crece en medio de la persecución. Y dijeron, mejor úneteles. ¿Qué hicieron? Yo también soy cristiano, cuate. Yo también creo en Dios. Dame la mano. Dame la mano y mi hermano serás. Y entonces empezaron ellos mismos a adoptar esta parte del credo de los apóstoles, metiendo ocultamente bajo la mesa que unos, como Pedro, no sé, era Zeus, ¿no? Ya no va a ser Zeus, ahora va a ser Pedro. Ya no va a ser Diana, va a ser ahora María.
Y así es como se hizo un sincretismo, un ecumenismo disfrazado, de cómo las personas empezaron a adoptar cosas humanas, demonios, y ponerle el nombre de Iglesia Católica Universal. ¿Para qué? Para que el mismo pontífice, que es el que era el César, el gobernador, el que estaba en el puesto más alto, pues pudiera seguir gobernando aún sobre el pueblo cristiano. La palabra de Dios es fiel y es la única que permanece, si no, no la tendríamos en nuestras manos. Siempre Dios ha permitido que o levanta a uno de sus siervos, aunque sea uno sobreviviente, sí, para que su palabra prevalezca y permanezca. Porque dice Pedro que la hierba crece, pero ¿qué pasa al atardecer? Ya se marchitó, ya pasó. Sin embargo, la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Pero bueno, estamos hablando de los concilios. Sí. Pero para que llegara a los concilios tuvo que haber una recabación de información, claro, para que se llegara a discutir todos estos puntos que estamos tocando. ¿Cómo es que llega toda esta recabación y el canon para que se pueda formar el canon? ¿Lo recuerdas, hermano Pablo? No, hermana Ale, cuéntame, por favor. Es que yo tampoco me acuerdo. Y bueno, habíamos mencionado que es el libro con mayor traducciones, sí, ¿cierto? Y vamos a tener que habías mencionado la parte de que se había escrito principalmente en tres idiomas. Sí. Pero una de las más importantes que tenemos es la Biblia, que se conoce como la Septuaginta, que es del siglo III antes de Cristo. Y justamente esta traducción es de parte del Antiguo Testamento que va del hebreo al griego. Y era usada justamente por los primeros cristianos. ¿Qué otra existe? También tenemos a la Vulgata Latina, que creo que esa es la que mayormente conocemos. Aunque la Septuaginta es una de las primeras, creo que es más conocida la Vulgata porque justamente da lo que comentabas del pueblo romano. O sea, se traduce a este latín, pero un latín que es vulgar, o así se conoce. Sí, por eso es Vulgata. Vulgata, porque es dirigida más hacia el pueblo. El lenguaje que tenía el pueblo era muy diferente al que se veía en los monasterios, al que se veía en las bibliotecas, y por eso quizá es más conocida la Vulgata Latina, que es traducida por San Jerónimo al latín. Y tenemos a la Biblia Alfonsina. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Alfonso. Dios te bendiga. Que es la primera traducción médica de fragmentos bíblicos al castellano antiguo. Y tenemos una de igualmente las más conocidas, que es la Biblia del Oso, que es publicada en los años 1569, que es traducida por Casiodoro de Reina. Y es la primer Biblia completa en español, directo de los idiomas originales. Y entonces tenemos una hermosa historia respecto de estos dos autores. Y quizá ya para ir terminando este episodio y no hacerlo tan largo, muchos creen que la primera traducción fue la Vulgata Latina, pero en realidad fue la primera publicada, porque la primera traducción fue la de la Biblia del Oso. Lo que pasa es que llevó una historia tremenda de persecución y muchos no la conocemos, pero sí, eso es lo que vamos a tratar en el siguiente episodio. Es una historia muy hermosa. Sí, hermano. Dios les bendiga, gracias por escucharnos y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.